tardes. Les damos la bienvenida a Voces con Derechos, un espacio que es informativo hecho por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Nuestro objetivo en este reporte es visibilizar las violaciones hacia la mujer y otros grupos, como son la comunidad LGBTIQ+, que son partidarias de estos grupos en México. A lo largo de este programa y este reportaje, compartiremos casos reales y reflexionaremos sobre la igualdad, el respeto y la justicia en México. En este reportaje hablaremos de varios casos de los temas mencionados. El primer caso sería el feminicidio de Valeria Márquez, una tragedia que evidenció la violencia de género en México. En mayo del 2025, México volvió a estremecerse ante un caso que expuso la crudeza de la violencia de género. Valeria Márquez, una joven influencer de Jalisco, fue asesinada brutalmente durante una transmisión en vivo. Lo que debía ser un espacio de interacción con sus seguidores se convirtió en una escena de horror que circuló por redes sociales en cuestión de minutos. Este suceso no solo conmocionó a la sociedad por su violencia, sino que también encendió una conversación urgente sobre la seguridad de las mujeres, los derechos humanos y el papel que juegan los medios digitales en la reglamentación. ¿Quién era Valeria Márquez? Valeria era una joven de 23 años que había construido una comunidad en redes sociales a través de su contenido sobre estilo de vida, de maquillaje y temas de empoderamiento femenino. Su presencia en plataformas digitales lo convirtió en una voz cercana para miles de jóvenes que se identificaban con ella. Sin embargo, su historia terminó de forma trágica cuando durante una transmisión en vivo fue víctima de feminicidio presuntamente a manos de su pareja sentimental. Miles de personas presenciaron el hecho sin poder hacer nada y en cuestión de minutos la noticia recorrió todo el país. Los derechos violentados que fueron violados es el derecho a la vida, que es reconocido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de la seguridad personal, vulnerado ante la incapacidad del Estado de garantizar su protección, incluso cuando existían antecedentes de violencia, y el derecho de vivir libre de violencia, el contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres de la Vida Libre de Violencia, y finalmente el derecho al acceso a la justicia. Pues como ocurre en muchos casos similares, el proceso judicial enfrenta retrasos, falta de perspectiva de género y revictimización a la víctima y su familia. Cada uno de estos derechos debería protegerse sin excepción, pero este caso demuestra que en México las mujeres siguen vulnerables incluso en los espacios donde se sienten seguras, sus hogares, sus trabajos y ahora también en el mundo digital. Uno de los aspectos más dolorosos de este caso fue lo que ocurrió después del asesinato. En lugar de recibir empatía o apoyo, la memoria de Valeria fue un objeto de comentarios crueles en redes sociales. Muchos usuarios la culparon por exponerse demasiado, por ser influencer o por mostrar su vida privada. Esta reacción es un reflejo de violencia digital y simbólica que enfrentan las mujeres diariamente en Internet. Se cuestiona su comportamiento, su ropa, su forma de hablar o incluso si hiciera algo para provocarlo. Las plataformas digitales se convirtieron en un segundo escenario de violencia. Se compartieron fragmentos del video del crimen, sin consentimiento, violando la privacidad y la dignidad de Valeria y exponiendo a su familia a un dolor aún mayor. Este tipo de acciones también son consideradas delitos en México, de acuerdo con la ley Olimpia, que sanciona la difusión no consentida del contenido íntimo y la violencia digital. En cualquiera de sus formas, sin embargo, la falta de cultura de denuncia y la lentitud de las plataformas para eliminar el contenido hacen que estas agresiones continúen impunes. El feminicidio de Valeria Márquez no es un hecho aislado. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día en México se registran alrededor de 10 feminicidios. Detrás de estas cifras hay vidas, sueños y familias destrozadas. Lo más alarmante es que muchas de estas mujeres ya habían denunciado violencia previamente, pero el sistema de justicia no actuó a tiempo.
En caso de Valeria, las autoridades confirmaron que existían antecedentes de violencia doméstica. Sin embargo, como ocurre en muchos otros casos, no se tomaron medidas de protección adecuadas. Los derechos violentados son el derecho de la igualdad, el derecho de no ser discriminado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho de la seguridad. La verdadera inclusión no se demuestra con discursos ni con leyes, sino con el respeto diario, con la empatía y con la decisión de mirar al otro como un igual. Presentamos la segunda noticia, que esta es del asesinato de Alexis Noé. En el estado de Veracruz fue asesinada Alexis Noé Velázquez Delgado, una joven trans de 21 años. Había sido reportada desaparecida el 28 de junio del 2025 en el municipio de Emiliano Zapata, y su cuerpo fue encontrado el 2 de julio en la colonia Santa Lucía. Alexis era modelo y activista, reconocida por haber participado en eventos de moda como Fashion Model Jalapa 2024. Su asesinato conmocionó a la comunidad LGBTQI+ de Veracruz, que exige justicia y una investigación con perspectiva de género. Diversos colectivos y organizaciones civiles denunciaron el caso como un crimen de odio, señalando que las autoridades no lo han clasificado formalmente como tal, lo que refleja la falta de reconocimiento de las violaciones específicas que viven las personas trans en México día con día. Tras conocerse la noticia, se realizaron manifestaciones y bloqueos en la carretera Las Trancas-Cuautepec y en la Plaza Lerdo de Jalapa, donde activistas y ciudadanos exigieron castigo a los responsables y garantías de seguridad para la comunidad trans. Los derechos violentados en este caso fueron el derecho a la vida, el derecho a no ser discriminado por identidad de género, el derecho a la seguridad personal y el derecho al acceso de la justicia. Respetar la identidad y expresión de género es reconocer la dignidad y humanidad de todas las personas. El caso de Alexis nos recuerda que la violencia contra la comunidad trans sigue siendo una realidad que demanda atención, justicia. Organizaciones como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y los Género No Binario han señalado que la violencia hacia la comunidad LGBTQI+ se mantiene invisibilizada. Muchas víctimas no denuncian por miedo a la revictimización o por desconfianza en las autoridades. Aunque México ha avanzado con el matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de las identidades trans, aún falta una transformación profunda, la de pensamiento social, la que comienza en los hogares, en las escuelas y en los espacios de trabajo. Siguiendo con el reportaje, hablamos de una parte muy importante y que genera en todos esos tipos de casos, que puede ser el ciberacoso y la violencia digital. Es cuando la violencia traspasa a la pantalla. En los últimos años, el mundo digital se ha convertido en una extensión de nuestra vida diaria. Sin embargo, ese mismo espacio que usamos para comunicarnos, estudiar o trabajar, también se ha vuelto un lugar donde muchas mujeres se enfrentan nuevas formas de violencia. De acuerdo con datos del INEGI, más de 10 millones de mujeres fueron víctimas del ciberacoso en el 2024. Las agresiones van desde los mensajes ofensivos o videos íntimos sin consentimiento. Este tipo de violencia deja marcas invisibles, pero muy dolorosas. Afecta la autoestima, la salud mental y la libertad de las mujeres para expresarse en línea. La violencia digital incluye el acoso constante, la suplantación de identidad, el espionaje a través de redes sociales y la exposición de información privada. Muchas veces las víctimas son revictimizadas por los propios usuarios, que las culpan o se burlan de ellas, sin considerar el daño emocional que se puede provocar. Estos actos vulneran los derechos fundamentales, como son el derecho a la privacidad,
a la dignidad de seguridad digital y sobre todo el derecho a vivir libres de violencia. Aunque las leyes mexicanas reconocen estos derechos, aún faltan mucho para garantizar justicia efectiva en el entorno digital. Un paso importante ha sido la Ley Olimpia, que muchas las hemos conocido y la hemos escuchado, pero no sabemos cómo aplica. Esta es la que impulsa por la actividad Olimpia Coral Melo, que castiga la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género. Sin embargo, las denuncias suelen ser pocas, ya que muchas mujeres temen a no ser tomadas en serio o no confían en las autoridades. El Internet no debería ser un espacio de miedo. Las redes sociales, los medios digitales y cada usuario deberían tener consentimiento de los límites en el acoso. El feminicidio no solo arrebata vidas, también rompe familias y comunidades. Frente a esta realidad, los derechos violentados son claros: el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho al acceso a la justicia y la reparación del daño. Prevenir los feminicidios no depende únicamente del castigo, sino también de la educación en igualdad, de políticas públicas efectivas y de una justicia sin impunidad. Cada mujer asesinada es un recordatorio doloroso de que la violencia de género sigue presente y de que el Estado tiene una deuda con las víctimas y sus familias. Colectivos feministas señalan que la impunidad sigue siendo constante y que la respuesta inconstitucional no ha sido suficiente para frenar la violencia. México continúa siendo uno de los países más peligrosos para las mujeres en Latinoamérica. Detrás de cada número hay una historia, una vida trunca y una familia en busca de justicia. Los casos más recientes han sacudido a comunidades enteras, provocando indignación social y exigencia de mayor acción por parte de las autoridades. A continuación presentaremos la noticia 5, que es la discriminación contra la comunidad LGBTQI+. En México, aunque en los últimos años se han aprobado leyes que reconocen los derechos de las personas LGBT, la discriminación sigue siendo una realidad cotidiana. La igualdad en el papel no siempre se traduce en igualdad en la vida real. A diario se reportan casos de despidos laborales, agresiones físicas y exclusión social. En algunos estados, personas trans o no binarias siguen enfrentando obstáculos para cambiar su identidad o documentos oficiales, acceder a servicios de salud o simplemente transitar con seguridad por las calles. Como reflexión, al finalizar todos estos temas, entendemos que estas historias de mujeres asesinadas, de jóvenes trans violentadas, de comunidades discriminadas, son el reflejo de una misma raíz: la desigualdad y la falta de respeto de la dignidad humana. La violencia puede tomar muchas formas: física, digital, institucional y social. Todas dejan cicatrices, pero también enseñanzas. Defender los derechos humanos no es solo tarea de las autoridades o de los activistas, es una responsabilidad compartida. Escuchar, acompañar y no juzgar. Aprender a mirar con empatía es el primer paso hacia una sociedad más justa. Solo así construiremos un país donde todas las personas podamos vivir con dignidad, libertad y respeto, y sin miedo y sin discriminación. Gracias por ver Voces con Derecho. Aquí finalizamos este reportaje y deseamos y nos gustaría que este reportaje les haya dejado una enseñanza para caminar en una sociedad más libre.